El millonario que perdió todo por confiar en su propio hermano. El aire en la sala de juntas del rascacielos era denso, cargado de una mezcla embriagadora de champagne caro, perfumes de diseñador y la energía vibrante de una celebración monumental. Los candelabros de cristal tallado colgaban como constelaciones del techo abovedado, proyectando destellos de luz que bailaban sobre las paredes de mármol negro pulido. Los ventanales del piso 50 ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un tapiz infinito de luces parpadeantes que parecían rendir homenaje al hombre en el centro de la escena, Juan Morales. Era el 10º aniversario de su empresa, Tecnoavance, un coloso tecnológico que había revolucionado la importación y distribución de dispositivos electrónicos en América Latina, desde smartphones de última generación hasta drones de inteligencia artificial y sistemas de automatización para empresas. Los invitados, una élite del mundo empresarial, vestían trajes de diseñador y vestidos de alta costura, levantando copas de Dom Perignon mientras un cuarteto de cuerdas interpretaba una versión suave de Vivaldi en un rincón discretamente iluminado. Meseros con guantes blancos circulaban con bandejas de canapés gourmet, caviar beluga, foie gras con higos confitados y nigiri preparado por un chef japonés traído exclusivamente desde Tokio para la ocasión. El aroma de flores exóticas, importadas de Tailandia, flotaba en el ambiente, mezclándose con el murmullo de conversaciones en español, inglés, mandarín y francés. Juan Morales, de 45 años, era la personificación del éxito. Alto, con cabello oscuro salpicado de canas en las sienes, sus ojos castaños destilaban una mezcla de confianza, carisma y una chispa de humildad que lo hacía accesible. Vestía un traje azul marino a medida, confeccionado por un sastre milanés, con una corbata de seda carmesí que añadía un toque de audacia y zapatos de cuero hechos a mano que brillaban bajo las luces. Subió a un pequeño escenario en el centro de la sala, micrófono en mano, y su voz resonó con una autoridad cálida que silenció la sala. Amigos, socios, familia. Hoy celebramos 10 años de un sueño que comenzó en un puesto de mercado con un préstamo de $5.000. Hace una década, éramos solo una idea. Hoy, somos líderes en tecnología, conectando vidas, transformando futuros. Por los próximos 10 años y más allá. Los aplausos estallaron como un trueno, reverberando contra las paredes. Los flashes de las cámaras de los reporteros capturaban su sonrisa confiada, pero nadie, ni siquiera Juan, podía imaginar que esa noche, en la cima de su gloria, comenzaría una caída vertiginosa orquestada por la persona en quien más confiaba. A su lado inmediato estaba Pedro Morales, su hermano menor de 40 años. Pedro compartía rasgos familiares con Juan, el mismo cabello oscuro, aunque lo llevaba más corto y peinado con precisión quirúrgica, y unos ojos idénticos que, en ese momento, brillaban con lo que todos interpretaban como admiración fraternal. Vestía un traje gris oscuro, una camisa blanca impecable y una corbata azul que contrastaba con su porte relajado pero calculado. Había sido la mano derecha de Juan desde los inicios de Tecnoavance. Juan lo había sacado de la pobreza familiar, financiado su educación en una universidad privada de élite, la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país, y lo había nombrado director de operaciones internacionales, un puesto que manejaba contratos multimillonarios en Asia, Europa y Norteamérica. Hermano, esto es por ti, dijo Pedro, dándole una palmada firme en la espalda mientras levantaba su copa. Juan sonrió, sintiendo un calor en el pecho que solo la familia podía brindar. La sangre es más espesa que el agua, pensó, recordando los días de su infancia en un barrio humilde donde compartían todo, desde un par de zapatos gastados hasta los sueños de un futuro mejor. Los orígenes humildes, un vistazo al pasado. Un flashback nos transporta a las calles polvorientas de un barrio obrero en las afueras de la ciudad, hace 30 años. Las casas de bloques de cemento desnudo se alineaban en filas desiguales, con techos de lámina que resonaban como tambores bajo las lluvias torrenciales. Los cables eléctricos colgaban precariamente entre postes de madera, y los niños jugaban con pelotas improvisadas hechas de trapos amarrados con cordel. Juan, de 15 años, y Pedro, de 10, compartían una habitación diminuta en una casa de 2 ambientes que olía a humedad y jabón de lavar. Un colchón viejo en el suelo, cubierto con una sábana raída, era su cama compartida. Su padre, Miguel, un obrero de una fábrica textil, había muerto en un accidente laboral cuando Juan tenía 12 años, atrapado en una máquina que lo aplastó en segundos, dejando a su madre, Rosa, como el sostén de la familia. Rosa, una mujer de manos callosas y ojos cansados, cosía ropa día y noche en una máquina de pedal Singer,
ganando apenas lo suficiente para comprar arroz, frijoles, y en días buenos, un pollo flaco para compartir entre los tres. Los hermanos Morales compartían un solo par de zapatos escolares, gastados y remendados con cinta adhesiva. Juan los usaba los lunes, miércoles y viernes, Pedro, los martes, jueves y sábados. Los domingos, ambos iban descalzos a la iglesia, donde Rosa cantaba himnos en el coro con una voz que parecía desafiar las penurias de su vida. Juan, incluso de adolescente, asumió el rol de protector. Era alto para su edad, con hombros anchos y una determinación feroz en la mirada. Un día saldremos de esto, Pedro, le decía mientras pateaban una pelota desinflada en un terreno baldío lleno de piedras y vidrios rotos. Tendremos una casa grande, con un patio de verdad, y mamá no tendrá que coser hasta medianoche. Pedro, con ojos grandes y una sonrisa traviesa, respondía, contigo, hermano, llegaremos al cielo. Seremos ricos. Esos momentos forjaron un vínculo que Juan creía inquebrantable, una promesa tácita de que siempre estarían juntos, sin importar las adversidades. Cuando Juan cumplió 18 años, dejó la escuela secundaria para trabajar en un taller mecánico, arreglando motos y carros para ayudar a Rosa con las cuentas. Cada peso ahorrado era un paso hacia su sueño. A los 25, con un préstamo de $5.000 que Rosa obtuvo hipotecando su máquina de coser, su posesión más valiosa, Juan fundó Tecnoavance. Empezó vendiendo celulares importados de segunda mano en un puesto del mercado local, negociando con proveedores en chino básico aprendido de un libro prestado. Su visión era clara, llevar tecnología accesible a las masas. En 5 años, expandió su negocio a nivel nacional, importando laptops y tablets. En 10, Tecnoavance era un gigante regional, con oficinas en Miami, Shanghái y Londres, y contratos con gigantes como Samsung y DJI. Pedro, beneficiado por la generosidad de Juan, estudió administración de empresas con una beca que Juan financió, graduándose con honores. Cuando se unió a la empresa, Juan lo recibió con orgullo. Eres mi sangre, Pedro. Juntos haremos historia. La fiesta, el comienzo del fin. De vuelta a la fiesta, el ambiente es efervescente, un torbellino de risas, brindis y networking. Un inversionista de Nueva York, un hombre corpulento con un fuerte acento de Brooklyn y un traje Armani, se acerca a Juan. Morales, eres un genio. Has hecho accesible la tecnología de punta en mercados emergentes. ¿Cuál es tu secreto? Juan, con una humildad que oculta su orgullo, responde, trabajo duro, un equipo leal y un poco de fe. Pero sobre todo, familia. Señala a Pedro, quien asiente con una sonrisa que parece genuina. Los invitados aplauden, pero algunos intercambian miradas discretas, como si intuyeran algo que Juan no ve. Nadie nota las señales sutiles. Pedro susurra algo al oído de Javier, el contador jefe, un hombre delgado con gafas de montura fina y una expresión perpetuamente nerviosa. Javier asiente, sudando ligeramente, y se aleja hacia un pasillo lateral, perdiéndose entre la multitud. Mientras Juan conversa con un socio japonés sobre un contrato multimillonario para importar drones de vigilancia con inteligencia artificial, Pedro se excusa para atender una llamada. Camina hacia un rincón oscuro de la sala, iluminado solo por luces LED tenues que proyectan sombras largas. Todo está listo, susurra al teléfono, su voz baja pero firme. Las transferencias comienzan mañana. Nadie sospecha nada. Al otro lado de la línea, una voz fría y calculadora responde, perfecto, Pedro. Cuando el imperio de tu hermano caiga, nosotros tomaremos el control. No cometas errores. Pedro cuelga, su corazón latiendo rápido pero su rostro sereno, como si acabara de cerrar un trato rutinario. Ha perfeccionado el arte de mentir desde niño, cuando convencía a los tenderos para que les fiaran pan y leche con promesas de pago que rara vez cumplía. Pero esto no es un juego infantil. Durante los últimos 18 meses, Pedro ha tejido una red de traición meticulosa, falsificando documentos contables, desviando fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán, vendiendo patentes de Tecnoavance a competidores chinos y preparando su escape con $20 millones en el bolsillo. Juan, cegado por el amor fraternal, le ha dado acceso ilimitado, firmas autorizadas en cuentas bancarias corporativas, contraseñas de sistemas financieros, control total sobre las operaciones en Asia y Europa. Eres mi sangre, Pedro. Confío en ti más que en nadie, le dijo en una cena familiar hace unas semanas, mientras comían tamales preparados por Rosa en su modesta casa, un regalo de Juan para que su madre viviera cómodamente tras años de sacrificio. Pedro,
con una sonrisa ensayada, respondió, siempre juntos, hermano. Pero en su interior, la ambición ha eclipsado la lealtad. Resentido por vivir a la sombra de Juan, Pedro ve esto como su oportunidad para tomar el control, para ser el protagonista de su propia historia. Siempre ha sentido que Juan, el hermano mayor, el héroe de la familia, se llevaba todo el crédito, mientras él era solo el otro Morales. Esta es su venganza, su momento de brillar. La fiesta alcanza su clímax cuando Juan, impulsado por el champaña y la emoción del momento, decide hacer un anuncio sorpresa. Sube al escenario, el cuarteto de cuerdas se detiene, y los murmullos cesan. Quiero reconocer públicamente a la persona sin quien este sueño no sería posible, dice, su voz resonando en la sala silenciosa. Mi hermano Pedro, mi mano derecha, mi familia. A partir de hoy, le otorgo el control total de nuestra división internacional, que genera el 60% de nuestros ingresos. Por la familia, por el futuro. Los aplausos estallan, pero algunos invitados intercambian miradas de preocupación. Un banquero de Londres, con un vaso de whisky en la mano, susurra a su esposa, dar tanto poder a un familiar es un movimiento arriesgado. Espero que no se arrepienta. Pedro sube al escenario, abraza a Juan y dice, gracias, hermano. No te fallaré. Pero su sonrisa es más triunfal que agradecida, un detalle que Juan, cegado por la euforia, no percibe. La noche avanza con más brindis, bailes improvisados en la pista de mármol y conversaciones de negocios que sellan alianzas multimillonarias. Juan, ligeramente ebrio, comparte anécdotas de los inicios, cómo negoció su primer contrato con un proveedor chino sin hablar el idioma, usando un diccionario y gestos, cómo durmió en su carro durante semanas para ahorrar dinero, como su madre, Rosa, lloró de orgullo cuando abrió su primera oficina. Todo gracias a la perseverancia y a la familia, dice, levantando su copa. Pedro, meanwhile, se desliza entre la multitud, confirmando detalles con Javier en un rincón oscuro. Mañana iniciamos la fase final, murmura. Javier, sudando, asiente, todo está listo, pero si nos descubren. Pedro lo interrumpe con una mirada fría, no pasará. Juan confía en mí ciegamente. Las primeras grietas en el imperio. A la mañana siguiente, Juan despierta en su mansión en las colinas residenciales, una propiedad de 10 hectáreas con una piscina infinita que parece fundirse con el horizonte, un gimnasio privado con máquinas Technogym de última generación y un garaje que alberga 6 autos de lujo. Un Ferrari 488 rojo, un Porsche 911 turbo negro, un Tesla Model S plateado, un Lamborghini Aventador amarillo, una camioneta Range Rover y un Mercedes-Benz clásico restaurado. El sol entra por cortinas de seda importadas de India, iluminando muebles de roble italiano, alfombras persas y pinturas abstractas de artistas contemporáneos mexicanos y colombianos. Baja a la cocina de mármol blanco, donde María, su esposa de 15 años, prepara un desayuno saludable, huevos orgánicos pochados, aguacate fresco, pan integral artesanal, jugo de naranja recién exprimido y café colombiano tostado en casa. María, de 40 años, con cabello castaño largo y ojos cálidos que reflejan una mezcla de dulzura y fortaleza, ha sido su roca desde los días en que vendían repuestos electrónicos en un mercado local, cuando apenas podían pagar el alquiler de un cuarto pequeño. Anoche fue increíble, ¿verdad?, dice Juan, besándola en la mejilla mientras toma una taza de café. Ella sonríe, pero su expresión se torna seria al sentarse frente a él. Sí, amor, pero ¿estás seguro de darle tanto control a Pedro? Lo miro y siento, no sé, una ambición que me inquieta. Es como si siempre quisiera más. Juan ríe, descartando la preocupación con un gesto de la mano. Es mi hermano, María. Hemos pasado hambre juntos, dormido en el mismo colchón, soñado con salir de la pobreza. ¿Qué podría salir mal? Pedro es familia, y la familia no traiciona. María suspira, cortando un trozo de aguacate. Solo digo que tengas cuidado. Los negocios no son lo mismo que la familia. Juan asiente, pero en el fondo, su confianza en Pedro es absoluta, forjada en años de sacrificios compartidos. Pero las grietas comienzan a aparecer esa misma semana. En su oficina ejecutiva, con vistas a los rascacielos de la ciudad que brillan bajo el sol del mediodía, Juan revisa los reportes financieros mensuales en su computadora de alta gama, una MacBook Pro con pantalla retina. Los números no cuadran, transacciones no autorizadas por $2 millones a una cuenta en Panamá, contratos firmados con empresas desconocidas, movimientos de fondos que no tienen sentido.
Frunce el ceño, su pulso acelerándose ligeramente. Llama a Pedro de inmediato. Hermano, ven a mi oficina ahora. Hay algo raro aquí. Pedro llega media hora después, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de calma estudiada que no logra ocultar del todo un brillo nervioso en sus ojos. ¿Qué pasa, Juan? Pareces tenso, dice, sentándose frente al escritorio de caoba. Juan gira la pantalla hacia él. Mira esto, 2 millones transferidos a una cuenta en Panamá. No recuerdo haber aprobado esto. ¿Sabes algo? Pedro, sin inmutarse, se encoge de hombros y ajusta sus gafas de diseñador. Seguro es un error del sistema contable. Javier mencionó algo sobre un glitch en el software nuevo que instalamos. Déjame revisarlo, yo me encargo personalmente. Juan, confiando en su hermano, asiente, aunque el nudo en su estómago no desaparece. Está bien, pero resuélvelo rápido. No quiero problemas con los auditores ni con los inversionistas. Esa noche, en la cena con María, Juan menciona el incidente mientras corta un filete de salmón a la plancha. Pedro dice que es un error del sistema, pero, no sé, algo no me huele bien. María, sirviéndose una copa de vino blanco, responde con una mirada seria. Confía en tu instinto, Juan. Pedro es tu hermano, pero los negocios son otra cosa. Tal vez deberías revisar los números tú mismo, o contratar a alguien externo. Juan, leal hasta el fondo, descarta la idea con un movimiento de cabeza. No, él no me traicionaría. Es Pedro, mi sangre. Pero la duda, como una semilla, comienza a germinar en su mente. Los problemas escalan rápidamente. Al día siguiente, un proveedor clave de drones de vigilancia, una empresa coreana que suministra el 70% de su inventario, llama furioso: Morales, el pago por el último envío de 500 unidades no llegó. Tienen 3 días para pagar, o cortamos el suministro y los demandamos. Juan, sorprendido, promete resolverlo de inmediato, aunque su voz tiembla ligeramente. Horas después, un email de un inversionista de Shanghái, el señor Lee, llega a su bandeja. Estimado señor Morales, hemos notado fluctuaciones anormales en las acciones de Tecno Avance. Exigimos una explicación inmediata o retiraremos nuestra inversión. Juan, ahora alarmado, convoca a Pedro a una reunión urgente en la sala de juntas, un espacio minimalista con una mesa de caoba pulida, sillas de cuero negro y vistas a los rascacielos que ahora parecen burlarse de él. La tensión en la sala es palpable, el aire acondicionado zumba suavemente, un contraste frío con el calor de la confrontación. Juan extiende documentos impresos sobre la mesa. Pedro, esto no es un error. Hay 5 millones de dólares desaparecidos en total. Transacciones a cuentas fantasma, contratos alterados, patentes vendidas sin mi autorización. Explica qué diablos está pasando. Pedro, por primera vez, muestra una fisura en su fachada, su mano tiembla al ajustar su corbata, y sus ojos evitan los de Juan. Hermano, estás paranoico. Es solo un problema técnico. La competencia está jugando sucio, intentando sabotearnos. Déjame manejarlo. Pero su voz carece de la convicción habitual, y Juan lo nota. No, Pedro. Esto es serio. Voy a contratar a un auditor externo, y quiero respuestas claras. Pedro asiente, pero su rostro palidece ligeramente. Como quieras, Juan. Pero confía en mí, todo está bajo control. La traición revelada. Esa noche, Juan no puede dormir. Sentado en su estudio, un santuario de madera oscura con estanterías llenas de libros de economía, estrategia empresarial y biografías de magnates como Elon Musk y Steve Jobs, revisa personalmente los estados de cuenta en su laptop. La luz azul de la pantalla ilumina su rostro tenso. Los números son implacables. Transferencias sistemáticas a cuentas offshore en las Islas Caimán, contratos con firmas ficticias registradas en paraísos fiscales, ventas de patentes clave a competidores chinos bajo la mesa. Cada clic revela una traición más profunda. Pero su corazón se resiste, no puede ser Pedro. No mi hermano. Los recuerdos lo inundan como una marea, Pedro llorando tras la muerte de su padre, Juan consolándolo con un abrazo torpe, Pedro graduándose de la universidad, Juan aplaudiendo orgulloso desde la primera fila, Pedro en su boda, brindando como padrino con un discurso que hizo reír y llorar a todos. Siempre juntos, había dicho Pedro entonces, levantando una copa de tequila. Decide darle una última oportunidad. Lo llama al amanecer,
cuando el cielo aún está gris. Pedro, ven a casa. Hablamos como familia, sin oficinas de por medio. Pero el teléfono suena y suena, sin respuesta. Horas después, María, que ha salido a recoger el correo, encuentra una nota en el buzón de la oficina de Tecnoavance, escrita a mano en una hoja arrugada. Lo siento, hermano. Era necesario. Adiós. La caligrafía es de Pedro. Juan, al leerla, siente como si le hubieran arrancado el corazón. Llama a la policía, a los bancos, a sus abogados, pero es demasiado tarde. Pedro ha vaciado las cuentas corporativas principales, transferido acciones a terceros anónimos y vendido información confidencial que deja a Tecnoavance vulnerable. La empresa, valuada en $200 millones, se tambalea al borde de la quiebra. Los titulares de los periódicos estallan como bombas al día siguiente: millonario estafado por su propio hermano, la traición que derrumba un imperio. Los programas de televisión de negocios dedican segmentos enteros al escándalo, con analistas especulando sobre la ingenuidad de Juan. En los círculos sociales, las risas y murmullos son crueles. En cócteles y cenas de negocios, se escucha: pobre Juan, confiar en la familia fue su gran error. Nunca se debe mezclar sangre con dinero. Juan, sentado en el sofá de su mansión, que pronto deberá vender para pagar deudas, siente la humillación como un ácido corroendo su orgullo. María, a su lado, le toma la mano con ternura. Saldremos de esto, amor. Juntos hemos construido todo, y juntos lo reconstruiremos. Pero Juan, con lágrimas en los ojos por primera vez en años, solo puede repetir: ¿cómo pudo hacerme esto mi propio hermano? Los recuerdos lo atormentan: Pedro de niño, corriendo tras una pelota rota; Pedro adolescente, prometiendo lealtad eterna; Pedro adulto, brindando por su éxito. Todo parece una mentira ahora. La caída es vertiginosa, un colapso que parece no tener fin. Los acreedores embargan propiedades: la mansión con su piscina infinita, los autos de lujo, el Ferrari, el Porsche, el Tesla, todos subastados en semanas, las villas vacacionales en la Riviera Maya y una cabaña en los Andes que Juan había comprado para retiros familiares. Los empleados, cientos de ellos, son despedidos en masa, algunos llorando al recoger sus pertenencias de las oficinas ahora vacías. Tecnoavance entra en un procedimiento de bancarrota, con deudas que superan los $100 millones. Juan y María venden todo lo que pueden: joyas de diamantes de Tiffany que Juan le regaló a María en su 10º aniversario, relojes Patek Philippe, el piano Steinway que María tocaba en las noches para relajarse. Se mudan a un apartamento modesto en un barrio obrero, un edificio de paredes agrietadas y escaleras chirriantes que les recuerda a Juan su infancia. El olor a humedad y pintura barata los recibe cada día. Juan, antes un titán de los negocios, ahora enfrenta facturas impagas, cartas de cobro que se acumulan en la mesa de la cocina y noches de insomnio donde el peso de la traición lo aplasta. He vuelto al principio, le dice a María una noche, mientras comen sopa instantánea y pan duro en una mesa plegable que compraron en un mercado de segunda mano. Ella, con su fuerza inquebrantable, responde: no, amor. Ahora eres más sabio, más fuerte. Usa esa rabia para levantarte. No dejes que Pedro gane. Juan asiente, pero la herida en su corazón es profunda. Por las noches, se despierta sudando, soñando con Pedro riendo mientras quema billetes en una fogata. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me traicionaste?, murmura en la oscuridad. Decidido a no rendirse, Juan empaca lo esencial: ropa sencilla, un par de fotos familiares, su vieja laptop en su pick-up Toyota, un vehículo destartalado que compró en sus días de juventud y que, irónicamente, es lo único que no le embargaron. Conduce 6 horas hasta un pueblo costero donde vive Carlos, un amigo de la infancia que regenta un taller mecánico. El pueblo es un remanso de paz: casas de madera pintadas de colores vivos, olas rompiendo en una playa de arena blanca, pescadores remendando redes al atardecer bajo un cielo rosado. Carlos, un hombre robusto de 50 años con manos callosas y una sonrisa genuina, lo recibe con un abrazo de oso. Juan, viejo amigo, ¿qué te trae por aquí? Pareces un alma en pena. Sentados en la cocina humilde de Carlos, con café negro amargo y pan casero aún caliente, Juan desahoga su historia: la confianza ciega en Pedro, la traición meticulosa, la ruina absoluta. Perdí todo por creer en él, Carlos. No me queda nada. Carlos, con la sabiduría de quien ha vivido una vida simple pero plena, responde: no perdiste todo, amigo. Tienes salud, a María, tu cabeza,
tus manos. Quédate aquí, ayúdame en el taller. Empecemos de cero, como cuando éramos unos mocosos pateando latas en el barrio. Reconstruyendo desde las cenizas. Juan acepta, aunque el orgullo le quema como fuego. De millonario a mecánico, cambia neumáticos, ajusta motores, solda chasis bajo el sol abrasador del mediodía. Sus manos, antes suaves de oficinas con aire acondicionado, se endurecen con callos que le recuerdan sus días de juventud en el taller del barrio. María se une pronto, trabajando como recepcionista en una clínica local, atendiendo a pacientes con su calidez natural. La vida es dura, madrugadas frías, salarios mínimos que apenas cubren el alquiler, cenas de arroz y frijoles en una mesa coja. Pero en la simplicidad, Juan encuentra claridad. Por las noches, sentado en el porche del taller mirando el mar, reflexiona sobre su error. Confiar ciegamente fue mi caída. Nunca más. La rabia por Pedro sigue ardiendo, pero se transforma en determinación. Recuerda los días en que, de adolescente, arreglaba motos para ayudar a Rosa. Si lo hice una vez, puedo hacerlo de nuevo, se dice, mirando las estrellas que parpadean sobre el océano. Mientras tanto, Pedro vive una vida de opulencia efímera en una isla caribeña, posiblemente las Bahamas o las Islas Caimán, donde el dinero robado le permite alquilar una villa con vistas al océano turquesa, una piscina privada y jardines tropicales. Navega en yates charters, asiste a fiestas con modelos y empresarios corruptos, gasta fortunas en relojes Rolex de oro, botellas de champaña y cristal y apuestas en casinos de Montecarlo. Los 20 millones de dólares robados se desvanecen rápidamente en un torbellino de excesos. Pero el remordimiento lo acecha como una sombra. En sueños, ve a Juan, su rostro lleno de decepción y dolor. Lo hice por mí, hermano. Tú tenías el reflector, yo solo las obras. Se justifica frente al espejo de su baño de mármol, pero sus ojos reflejan un vacío que el dinero no puede llenar. Bloquea las llamadas de Rosa, su madre, quien llora por la división familiar, dejando mensajes de voz que Pedro escucha a escondidas y luego borra. Hijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Regresa, por favor. Pero Pedro, atrapado en su propia trampa, no puede escapar de la culpa que lo carcome lentamente. En el pueblo, Juan decide buscar justicia. Con los pocos ahorros de su trabajo en el taller, apenas unos miles de dólares ganados con sudor, contrata a Ramírez, un detective privado ex policía con bigote gris y ojos agudos que parecen ver a través de las mentiras. Necesito pruebas sólidas, Ramírez. Quiero que Pedro enfrente la ley, le dice Juan en una cafetería del pueblo, con el sonido de las olas de fondo. Ramírez, tras semanas de investigación incansable rastreando transferencias bancarias, entrevistando exempleados de Tecnoavance, obteniendo correos hackeados, legalmente, con la ayuda de un experto en ciberseguridad regresa con un expediente grueso que pesa como la verdad misma. Tu hermano lo planeó durante 2 años, explica Ramírez, bebiendo un café negro. Aquí están las pruebas, emails incriminatorios donde coordina con un contacto en Hong Kong, registros de transferencias a cuentas en Panamá, testimonios de Javier, el contador, quien confesó bajo presión que Pedro lo coaccionó. Incluso hay grabaciones de reuniones secretas. Pedro te usó como escalón para su ambición. Juan, al leer los documentos, siente una mezcla de furia y alivio. Las pruebas son irrefutables. Correos donde Pedro promete a competidores chinos información sobre patentes a cambio de millones, extractos bancarios que muestran transferencias a cuentas a su nombre, testimonios de empleados que describen cómo Pedro los presionó para falsificar documentos. Lo tengo, murmura Juan, sus manos temblando mientras hojea el expediente. El camino a la justicia. Con las evidencias en mano, Juan contacta a Luis, un abogado conocido por su tenacidad en casos de fraude corporativo. En la oficina modesta de Luis, un espacio lleno de pilas de papeles, diplomas enmarcados y tazas de café frío, el abogado revisa el expediente con una concentración feroz. Esto es oro puro, Juan, dice, ajustándose las gafas. No solo es traición familiar, esto es fraude masivo, lavado de dinero, abuso de confianza. Demandaremos por todo: estafa, malversación de fondos, robo de propiedad intelectual. Pedro no tiene escapatoria. La demanda se presenta en el Tribunal Federal, un documento de 100 páginas que detalla cada transacción ilícita, cada contrato falso, cada patente vendida. Juan, sentado en la oficina de Luis, siente una chispa de esperanza por primera vez en meses. Quiero justicia, Luis. Pero también quiero recuperar mi vida. Pedro,
Al enterarse de la demanda vía un email enviado por un contacto en la empresa, ríe al principio desde su villa caribeña, rodeado de lujo efímero. Mi hermano no tiene nada contra mí. Estoy a salvo aquí, le dice a una modelo que comparte su cama, mientras bebe un trago de whisky de Malta de 30 años. Pero el cerco internacional se cierra rápidamente, Interpol emite una alerta roja, y Pedro es arrestado en un aeropuerto lujoso de Miami cuando intenta huir a Dubái con un pasaporte falso bajo el nombre de Pablo Gómez. Las autoridades lo detienen frente a una multitud de pasajeros atónitos, esposándolo mientras sus maletas Louis Vuitton son confiscadas. Los titulares internacionales no tardan en aparecer: hermano de millonario arrestado por fraude multimillonario. El juicio es un espectáculo mediático que acapara la atención nacional. La sala del tribunal, con bancos de madera desgastada y un juez de rostro severo que parece haber visto todos los pecados del mundo, está abarrotada de reporteros, antiguos socios de Tecnoavance, curiosos y hasta algunos exempleados que asisten con una mezcla de morbo y empatía. Juan, vestido con un traje sencillo pero digno, comprado en una tienda de segunda mano, una ironía que no le pasa desapercibida, enfrenta a Pedro, quien llega encadenado, con un equipo de abogados caros vestidos de Armani y una actitud arrogante inicial. Hermano, esto es un malentendido. Somos familia, por Dios, suplica Pedro, intentando jugar la carta emocional, su voz temblando ligeramente para apelar a la empatía de Juan. Pero Juan, con la voz fría y los ojos de acero, responde: la familia no roba, no traiciona, no destruye. Pagas por lo que hiciste, Pedro. Su tono es firme, sin rastro de la calidez fraternal de antaño. Las evidencias se presentan una a una, como piezas de un rompecabezas devastador. Luis, el abogado, proyecta en una pantalla correos incriminatorios donde Pedro negocia con un contacto en Hong Kong, prometiendo patentes exclusivas a cambio de $3 millones. Muestra registros bancarios que detallan transferencias a cuentas a nombre de Pedro en las Islas Caimán. Javier, el contador, sube al estrado, sudando y con la voz entrecortada, confesando cómo Pedro lo amenazó con despedirlo si no falsificaba documentos. No quería hacerlo, señor juez, dice Javier, mirando al suelo. Pero él dijo que mi familia pagaría las consecuencias si no cooperaba. Otros empleados, desde asistentes hasta gerentes, confirman la presión ejercida por Pedro. Incluso hay una grabación, obtenida por Ramírez, de una reunión secreta donde Pedro se jacta ante un cómplice: Juan no sospecha nada. En 6 meses, estaré en una playa con millones, y él estará recogiendo los pedazos. Pedro, acorralado, se desmorona en el estrado. Lo hice por nosotros, grita, lágrimas falsas rodando por sus mejillas mientras señala a Juan. Tú tenías el reflector, el éxito, la gloria. Yo solo era el hermano menor, el segundo plano. Quería mi propio imperio, mi momento. Su voz se quiebra, pero el juez, un hombre de 60 años con una mirada implacable, no muestra piedad. Golpea el martillo y dicta sentencia: 10 años de prisión para Pedro, devolución forzada de los bienes robados, multas millonarias que superan los $5 millones. La sala estalla en murmullos, los reporteros escriben furiosamente, y Juan, al oír el veredicto, siente un alivio profundo, pero no alegría. Justicia, al fin, murmura a María, quien lo abraza en la sala, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Los reporteros rodean a Juan al salir del tribunal, micrófonos en su rostro, cámaras grabando cada gesto. ¿Cómo se siente saber que su propio hermano lo traicionó?, pregunta una periodista de un canal nacional. Juan, sereno, responde: duele, pero la verdad me ha liberado. Ahora reconstruiré, mejor que antes. No por venganza, sino por mí, por mi familia, por lo que creo. Su voz es firme, y María aprieta su mano, orgullosa. Reconstrucción y redención. Con parte de la fortuna recuperada, unos $8 millones después de impuestos, deudas y costos legales, Juan reconstruye su vida desde cero. Funda una empresa pequeña pero ética, Tecnorural, enfocada en tecnología sostenible para comunidades marginadas, paneles solares asequibles para aldeas sin electricidad, aplicaciones educativas gratuitas para escuelas rurales, sistemas de riego inteligente para pequeños agricultores que luchan contra la sequía. No es el imperio de Tecnoavance, pero es suyo, honesto, con un propósito que trasciende el dinero. Quiero devolver algo al mundo, le dice a María una noche, mientras planean el lanzamiento en su apartamento modesto, rodeados de planos y tazas de café. Juan y María se casan nuevamente en una ceremonia íntima en la playa del pueblo costero,
bajo un atardecer rosado que tiñe el cielo de tonos cálidos. Carlos, el amigo de la infancia, es el padrino, y un grupo reducido de amigos y vecinos asiste, compartiendo tamales y cerveza fría. Tienen 2 hijos, Sofía, una niña curiosa de 3 años que adora coleccionar conchas marinas, y Mateo, un niño risueño de la misma edad que persigue gaviotas con una risa contagiosa. La vida es simple, cenas caseras de pescado fresco, tardes en la playa construyendo castillos de arena, noches contando historias bajo las estrellas. Juan, por primera vez en años, siente paz. 10 años después, Juan es millonario nuevamente, pero transformado. Tecnorural crece exponencialmente, recibiendo premios internacionales por innovación social. Su modelo de negocio, tecnología accesible para los más necesitados, atrae inversionistas éticos y contratos con ONGs. Juan escribe un libro, De las cenizas al cielo, lecciones de traición y resiliencia, que se convierte en un bestseller traducido a 5 idiomas. Se convierte en mentor de emprendedores jóvenes, viajando por el mundo para dar conferencias en lugares como Bogotá, Ciudad de México y Nairobi. En una de esas charlas, ante un auditorio de 2000 personas, dice: el mayor error que cometí fue confiar ciegamente. Pero el mayor acierto fue levantarme, aprender y construir algo mejor. Nunca dejen que una traición defina su destino. El público aplaude de pie, y María, en el backstage, lo abraza con orgullo. El enfrentamiento final. Un día, mientras Juan camina por la ciudad tras una reunión de negocios, ve a Pedro por casualidad. Está envejecido prematuramente, con arrugas profundas y ojos hundidos, trabajando como conserje en un bar de mala muerte en un barrio olvidado. Pedro, uniformado con un delantal sucio, barre la entrada con una escoba gastada, una ironía cruel, considerando cómo Pedro usó el poder que Juan le dio para barrer con su vida. Al ver a Juan, Pedro deja caer la escoba y corre hacia él, con una mezcla de desesperación y esperanza en la mirada. Hermano, por favor, dame otra oportunidad. He cambiado, pagué mi deuda con la cárcel. Te extraño, suplica, su voz temblando. Juan, ahora vestido con un traje casual pero elegante, lo mira con serenidad. Su vida es plena, una empresa exitosa, una familia amorosa, un propósito claro. Perdí todo por confiar en ti, Pedro, dice, su voz calma pero firme. Pero gané una vida real sin ti. No hay segundas oportunidades para quien traiciona así. Adiós. Mientras camina hacia su camioneta familiar, Pedro cae de rodillas, sollozando en la acera, sus gritos ahogados por el ruido de la ciudad. Conduciendo de regreso a casa, con el sol poniéndose en un horizonte naranja que refleja en el océano, Juan siente una paz verdadera. La traición de Pedro lo destruyó temporalmente, pero lo forjó en alguien más fuerte, más sabio, más libre. Sonríe, pensando en María esperándolo con tamales caseros, Sofía y Mateo jugando en el jardín, riendo mientras persiguen un papalote. Lo logré, murmura, y acelera hacia un futuro brillante, dejando atrás las sombras del pasado. Epílogo, una nueva vida. Han pasado 12 años desde el juicio. Juan, ahora de 57 años, está en una conferencia en Bogotá, hablando ante un auditorio de 3000 emprendedores. Su cabello es más gris, pero su energía es la de un hombre rejuvenecido por el propósito. El mayor error que cometí fue confiar ciegamente, dice al micrófono, su voz resonando en el auditorio. Pero el mayor acierto fue levantarme, aprender y construir algo mejor. Nunca dejen que una traición defina su destino. El público se pone de pie, aplaudiendo con fervor. En el backstage, María lo abraza, sus ojos brillando de orgullo. Sofía y Mateo, ahora adolescentes de 15 años, lo miran con admiración, grabando el momento con sus celulares para compartirlo en redes sociales. Rosa, la madre de Juan y Pedro, vive cómodamente en una casa que Juan le compró en el pueblo costero, rodeada de nietos y vecinos que la quieren. Aunque nunca superó del todo la traición de Pedro, reza por él cada noche, pidiéndole a Dios que encuentre redención. Pedro, meanwhile, vive en una pensión barata en la ciudad, trabajando turnos nocturnos limpiando oficinas. Intenta contactar a Juan varias veces, enviando cartas escritas a mano y mensajes de texto. Por favor, hermano, perdóname. Soy un hombre nuevo. Pero Juan, aunque lo ha perdonado en su corazón para sanar su propia alma, sabe que algunas puertas deben permanecer cerradas. La familia es importante, le dice a María una noche, mientras ven el atardecer desde su casa en la playa, con el sonido de las olas como fondo. Pero la confianza se gana,
no se regala. Ella asiente, apretando su mano, y juntos miran el horizonte, sabiendo que han construido algo más valioso que el dinero, una vida de amor, propósito y libertad. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.